a Perón desde la historia, y me parece que vos venís a también contarnos un poco más en profundidad quién fue Perón, ¿no? Como hombre. Así que, bueno, agradecerle nuevamente a todos los compañeros por sumarse hoy un domingo. Así que, Carlos, te damos la palabra porque, bueno, hoy todos a vos, quien te venimos a ver, quien te venimos a escuchar, así que, bueno, te agradecemos nuevamente. Tenés que desconectar el micrófono que está silenciado el tuyo, Carlos. O desconectáselo vos, Sandro, si podés. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, yo voy a hacer una charla medio de entre casa, como decía Jennifer, para primero comentarle la trayectoria común, y después dar algunas opiniones sobre el carácter, sobre la personalidad de quien sin duda ha sido el más grande líder en la historia de los argentinos. Anteayer me preguntaba un historiador justamente qué podía decir o si había algún punto donde Perón se identificaba o una cosa así. Le dije, mirá, el otro día estaba pensando, releyendo la carta que le envía Perón a Evita de Martín García. Si no la han leído, léanla. Me parece que ese es Perón. Tiene que ver con su forma de ser, con su personalidad, porque el hecho de ser el más grande líder de la historia argentina, líder de masa, sin duda, ¿no? No significa que no haya tenido características de un hombre corriente como lo somos todos nosotros. En cuanto al comienzo de nuestra vida común, se produjo, yo nací en la calle José Martí 113 del barrio de Flores, que ayer casualmente también decía que a 3 cuadras había nacido Hugo del Carril, Hugo Fontana, cerquita había nacido y estaba Alberto de Luca, que era Alberto Castillo, y Perón estaba en ese momento viviendo en Flores, en los años 30, con Aurelia Tizón, que fue, Porota fue su primera esposa. Después les diré por qué, pero yo estoy convencido que tuvo 2 esposas, Aurelia Tizón y Evita, que Evita marcó su vida definitivamente, porque las pocas veces que yo lo vi lagrimear a Perón fue cuando en alguna reunión hicimos, me refiero allá en España, mención justamente a Evita, porque yo le había dicho, yo siempre fui muy, en cierto modo, audaz con él en el sentido de que me tomaba determinada licencia y él me lo toleraba. Seguramente porque él venía a mi casa de José Martí 113 antes de que yo naciera. O sea que ustedes entienden por qué motivo, casualmente Gustavo fue el que tuvo la iniciativa, que estuvimos conversando un largo rato, en cuanto al título, porque da la casualidad que allá por los años 60 en Madrid,
salimos de la reunión con Perón y Enrique Pavón Pereira, un gran amigo y biógrafo de Perón, me dice, vos sabés que tengo interés de hacer un libro, en virtud de que vi que sos la persona a la cual Perón tolera, diga lo que diga, soporta, diga lo que diga, es la verdad. Yo no quiero mencionar, pero personalidades que incluso íbamos en auto y los hacía bajar del auto. Si le dijera quién es, se caen de espaldas, pero bueno, no se callaba. Entonces, Pavón Pereira dice, mira, quisiera hacer un libro, lo tengo en la cabeza, que se llame El hijo que Perón no tuvo, que es justamente la iniciativa que tomó Gustavo como un detalle para... y yo en aquel momento, muy joven y todo, le dije, no, perdóname, yo tuve un padre, falleció en el año 40, esas cosas que uno dice. Me doy cuenta a través del tiempo que, desde el punto de vista personal, me hubiera ayudado mucho ese libro, porque en 3 oportunidades se vendió mi candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Además, sabiendo, digamos, el caso de Juan Manuel Abal Medina, no creo que haya sido por plata, sino por simpatía con otra gente. Porque yo lo conocía a Marcelo Sánchez Orondo, y me parece que era lo más inapropiado como candidato a senador por el Partido Justicialista, por el Frente Justicialista de Liberación. Tal es así que ahí le dimos entidad a Fernando de la Rúa, porque no podíamos perder esa elección. La perdimos por el manejo de Juan Manuel Abal Medina, que reitero, formó las listas y bueno, alguna gente valiosa estuvo por suerte y algunos quedaron afuera. Quiero decir que yo, que desde el año 56 había sido designado por el enlace de la resistencia, era un personaje que era reconocido por los jefes de agrupaciones, por los jefes de organizaciones, incluso armadas, de la cual nunca participé, pero sí estaba en contacto por la calidad de enlace, o sea que tuve que conocerlos y tuve que convivir con algunos de los cuales con los cuales no estuve de acuerdo, porque yo lo dije en su momento y después el tiempo me dio la razón, eran agentes de la CIA, como ocurrió con la piba, secretaria general en un momento dado de la Juventud Peronista, y que no es de la CIA, Patricia Bullrich, de ahora, es de toda la vida. Patricia Bullrich es de aquellos que, como, perdónenme si alguno lo estima, como Carlos Galimberti y como la hermana de Patricia, hicieron mucho daño. Inclusive fueron a convocar con Montoto a México a los que estaban, los guerrilleros que estaban allá jóvenes, hablando de la contraofensiva. Y la contraofensiva era que tenían que volver al país para que los militares los embolsaran y los hicieran desaparecer. Y bueno, y lo lograron. Y lamentablemente la gente actúa a veces por simpatía, entonces le cuesta reconocer algunas cosas, ¿no? Bueno, quería comentarles que entonces, a fines de los años 30, nazco yo, él ya estaba en casa porque la casa esa era propiedad de mi tío abuelo y padrino, que era el coronel Raúl Víctor Reyes, que es el primero que los convoca, que convoca
a una serie de oficiales. Perón era el de menor grado, porque había generales, coroneles, pero los convoca porque eran nacionalistas sin Z, y realmente en un momento dado hablaron de argentinistas, el grupo ese, y se organizó lo que después sería el GO, varios de cuyos integrantes en un momento dado fueron leales con Perón y en cierto modo lo traicionaron porque querían utilizarlo. Y como él no pensaba ni ser presidente, pero salió de ahí, de los años 30. En el 42 fallece el coronel Reyes, que es el que le da el empujón político. Pero el coronel Reyes pensó que Perón podía ser un buen comandante jefe del ejército. No tuvo idea, porque al fallecer en 42, no tuvo idea de la proyección que tomó la figura de Perón. Además, bueno, y esto se los digo, Evita no lo conoce a él, como han dicho 100 historiadores que van repitiendo de uno al otro en el Luna Park. Evita tenía conocimiento con Mercante y con la secretaria de Mercante. Mercante tenía un departamento en la calle Belgrano y Entre Ríos. No en la esquina, pero digo Belgrano y Entre Ríos, de Capital. Y tenía una secretaria que era un poco más que secretaria y que fue una suerte de segunda esposa, muy joven, que la mayoría, diría que, no digo la totalidad, pero la mayoría de la gente desconoce. Y yo quisiera que me ayuden a reivindicar la figura de, se llamaba, bueno, yo ahora les voy a decir, pero como era Isabel, uno de los apellidos era, y había nacido en Alemania, vino de chica, pasaron por Montevideo la familia, después vino a vivir a Buenos Aires. Esa chica, que era Isabel, que fue después secretaria de Evita, lo recibió en el departamento de Mercante y los cuatro se reunieron, porque Mercante fue un leal amigo y un leal compañero de Perón. Pero después le voy a comentar lo que pasó, que fue lamentable. En ese lugar se conocen Perón y Evita como una reunión entre dos parejas para tomar algo, charlar. Tampoco supongo yo que en ese momento Perón iba a adivinar quién iba a ser Evita. Porque la pretensión de Evita era ser una gran actriz. Pero a raíz de todas estas circunstancias que fueron marcando su destino, nos encontramos con que fue la tea revolucionaria que trascendió el país antes que Perón. Yo un día le dije, general, Evita, había muerto hace un año, estábamos charlando y le digo, Evita va a trascender antes que usted. Usted indudablemente va a trascender, pero Evita va a trascender antes, porque era una mujer que arremetía contra todo. Evidentemente tenía
una capacidad nata, porque ustedes saben que no tenía estudios, no, salvo el tema de la radiodifusión, porque los artistas, como los linotipistas antes, cuando había plomo, adquirían cultura leyendo los libros, pues el linotipista tenía que escribir el libro, entonces lo tenía que leer a la fuerza. A algunos no les quedaba nada, pero a la mayoría les quedaba. Por eso los obreros gráficos eran elementos muy, muy importantes y lo fueron dentro del movimiento y dentro de la resistencia. Y aún hoy, porque Héctor Amichetti, que está al frente, es un valor y un hombre que proviene de esa escuela. Esa escuela por la que pasó amigo Ongaro, que fue sin duda una figura relevante en la historia del sindicalismo. Volviendo a aquella época, les comento que mientras se iba preparando la preocupación de Perón primera, y viene bien que esté un compañero que pertenece a la parte rural, Germán, porque la preocupación de Perón, la primera, fue justamente hacer el estatuto del peón rural. En eso Néstor hizo lo mismo, pues fue la primera preocupación. Es el día de hoy en que se está explotando los peones rurales, es increíble con el tiempo que ha pasado. Bueno, de ahí Perón desde la Dirección General del Trabajo, porque hay gente que dice fue ministro del Trabajo, no. Perón entró como director nacional de Trabajo, formó la Secretaría de Trabajo y después el Ministerio de Trabajo y Previsión, que tuvieron el tupé los canallas que tuvieron 4 años el gobierno, de borrar el ministerio que creó Perón y de borrar el ministerio que formó esa figura ilustre, esa figura notable en el orden internacional también, que fue Ramón Carrillo. Justamente un hombre al que yo no puedo olvidar por un detalle pequeño, digamos, en lo general, pero para mí muy importante. Yo tenía a mi madre con neumonía y en aquel momento las enfermedades eran 100 veces más peligrosas que hoy, porque ustedes calculen que no existía ni la sulfamida ni esos elementos. Y recién empezaba a producirse la penicilina. Pero no estaba en venta en ningún lado. El laboratorio Squeak, que era el que la producía, tenía en su depósito una cantidad. Bueno, y con una simpleza extraordinaria, cuando yo le comenté a él, le digo, ministro, tal cosa, me dice, mi hijo, por favor, agarré una tarjeta y no porque fuera yo, lo aclaro, sino porque le he notado muchos actos de esa naturaleza a través del tiempo. Y él fue otra víctima justamente de algunos mediocres que tuvimos dentro del movimiento. Bueno, Perón fue desarrollando esa actividad porque en un momento dado tenía 3 ministerios. Ustedes saben que era vicepresidente de la República de facto con Farrell. Y bueno, cuando se produce la situación de que hay una cantidad de militares que entienden que Perón estaba tomando una proyección descomunal dentro de la política, además porque el hermano de Mercante estaba vinculado al gremio ferroviario,
porque el padre del coronel Mercante había sido ferroviario, delegado, dirigente. Entonces fueron preparando las condiciones, algunos que lo rodeaban, para que él tuviera contacto con los gremios y de a poco pudiera sentar las bases de lo que sería el movimiento nacional peronista. Justamente en esa época, ustedes se imaginan, cuando alguna gente me pregunta, ¿tu padre era peronista? Digo, falleció en el año 40. Mi padre fue presidente de la Juventud Universitaria Radical y estaba en el grupo de Forja, pero no podía ser peronista porque, aunque era conocido, no digamos amigos, pero tenían un trato bastante corriente con Perón, pero ahí estaba el socialismo, estaba el radicalismo, estaba la concordancia, o sea, indudablemente todavía no habíamos entrado nosotros en el libreto histórico. Y bueno, lo que hace Mercante, el hermano Mercante, con Isabel, es ir visitando los gremios y llevándolo a Perón, porque los gremios, en buena parte, la mayoría eran socialistas. Había algunos libertarios que eran anarquistas, y después de la Revolución Rusa hubo dirigentes comunistas también, como el caso de Íscaro, bueno, una cantidad de dirigentes. Ese era el panorama. Y es tan importante en detalles el contacto de Perón con los trabajadores y con sus dirigentes, que justamente un dirigente socialista, presidente de la Unión Ferroviaria, que tuvo relaciones, pero que no llegó a plegarse al peronismo, fue el que lo designó, porque estaban en una reunión en Rosario de ferroviarios, y José Domenech, que de él estoy hablando, fue presidente de una de las dos primeras CGT, estaba la CGT 1 y la CGT 2. De una los dos eran socialistas, lo que pasa es que las divisiones son históricas, ¿no? De uno era presidente Francisco Pérez Leirós, que era de los municipales, y de la otra CGT que se formó era José Domenech. Cuando estaban en Rosario, les comento, Perón le dio un mensaje a los trabajadores respecto a la organización, respecto a la lucha por la justicia social y demás. Y al terminar, el que lo había presentado, que era José Domenech, dijo, si usted hace la mitad de lo que está prometiendo, lo vamos a tener que designar el primer trabajador. Y ahí quedó el primer trabajador, sos el primer trabajador, como está en la marcha y demás, ¿no? Bueno, estos dirigentes sindicales se fueron convocando a través del hermano Mercante y de Isabel. Isabel se llamaba Elfrich y el apellido era Ernst, E-R-N-S-T. ¿Por qué pongo énfasis? Porque ustedes saben que, por razones de tiempo, de época y demás, Evita, contra lo que han escrito 80 también historiadores, no estuvo el 17 de octubre, no participó. De ahí en adelante viene la participación de ella definitiva, definitoria, fundamental. Pero la que prepara el 17 de octubre es esta piba, la alemancita esta que no sé por qué quedó borrada de la historia.
que como de los nombres que tenía, que eran 4 creo, uno era Isabel, le quedó Isabel porque era más cómodo. Perón la designó cuando después de ganar la elección, la designó como secretaria gremial y después le dio otra secretaría, pero Evita le pidió a Perón que le permitiera que la llevara a ella como secretaria de ella en virtud de la movilidad, de la acción que desplegaba la alemancita, esta Isabel. Ese es el motivo por el cual la CIA, décadas después, a María Estela le pone Isabel. Isabel empieza a ser Isabel. Vayan sacando conclusiones. Era Isabel porque se había hecho famosa la secretaria de Evita como secretaria de Evita, pero no por todo lo que había hecho y por todo lo que le debemos. Por eso digo que hay gente que no debe quedar en el tintero, porque se merecen reconocimiento. Un día conocí yo, porque años después tuvo Mercante un hijo con Isabel. Y ese hijo es el ingeniero Alfredo Silvestre Mercante, que hace tiempo que no lo veo, ni sé por dónde anda. Y estuvimos 2 o 3 horas tomando café con él. Y yo le conté la historia que la madre era realmente y Mercante los que le habían presentado Evita a Perón, en una reunión íntima y demás. Ahora después, cuando fueron a Luna Par, indudablemente Mercante dijo, andá, sentate al lado, ya había una relación. Ustedes imaginarán que un tipo de la proyección de Perón no iba a venir una chica y se le iba a sentar al lado en primera fila. O sea, es muy infantil. A veces la historia o los historiadores cuentan cosas excesivamente infantiles, ¿no? Bueno, cuando yo le conté y me dice, pero eso lo sabía mi madre nada más. Digo, bueno, es así, porque incluso hay un Chantapufi, que él iba de historiador, un hombre de fortuna, un magnate español, que estuvo acá en Buenos Aires, hizo averiguaciones, y que dijo que la pareja de Mercante había sido Evita. Y en algunos lugares se difundió, figuran en algunos libros incluso, lo cual no guarda relación alguna con la realidad. Y les voy a hacer un comentario sobre la realidad de Evita, porque Evita fue una chica normal, una chica que llegó al interior, que enfrentó problemas, etc. Ahora, la oposición y el Vaticano hablaban de la prostituta, de la no sé qué, de la artista, cómo se iba con un artista, 80.000 cosas. Evita, cuando llegó a Buenos Aires, fue apadrinada por Pedro Quartucci. Bueno, evidentemente era muy joven. Yo cuando veo fotos, el otro día me mandaron una foto, la revista Cine Argentino, en que está Evita con la camiseta y el pantaloncito de Boca, con Gandulla, Nano Gandulla, un jugador que había sido de Ferro y después estuvo en Boca. Y la verdad que uno la mira y se da cuenta de lo niña que era. Era una criatura. Bueno, este hombre, ella vivió en la casa de Pierina de Alessi, le alquilaba a Pierina de Alessi, una actriz, una habitación.
Y bueno, y Pedro Quartucci, por un lado la padrinaba y por el otro lado era la pareja, pero por lo que me cuenta la gente, porque yo tenía cierta animadversión con Quartucci, y muchos años después lo conocí, realmente era un tipo especial, un amigo, un tipo considerado. La había protegido en serio, no es que... Pero la había protegido medio como pareja, medio como hija, porque había una diferencia grande de edad y demás. Les digo más, les voy a confesar algo, que la total somos dos, nada más acá, que no hay problema. Edita tuvo una hija. Edita tuvo una hija de Pedrito Quartucci, y me contaban después que él le dijo, mira, vos tenés proyectos de vida y tenés una ambición muy grande. Le hablaba desde el punto de vista artístico, reitero. Entonces, con una criatura no vas a tener inconvenientes, sola. Mi esposa no puede tener familia. Si nosotros la adoptamos, vas a tener la tranquilidad de que va a tener una buena vida y demás. Bueno, la convenció. Hay gente que dice que había un rasgo de tristeza en Evita y que no sabían por qué. Ese era el fenómeno. Ese era el fenómeno con el cariño con las criaturas, porque evidentemente yo quiero creer que en cada nena que ella abrazaba y levantaba, veía a esa nena, con la cual perdió contacto absolutamente, como Quartucci, como la esposa de Quartucci, o sea, no hubo más relación. Y apareció esta señora hace unos pocos años, después que falleció Quartucci, comentando justamente que después de morir la madre, Quartucci le dijo, mira, yo me voy a ir en cualquier momento, y quiero que sepas que vos sos hija de Evita. No lo dije cuando vivía tu madre adoptiva, lógico, él no, él era biológico. Y bueno, y esta mujer empezó a salir en los medios y demás, algunos la habrá visto, supongo, pidiendo hacer un ADN. Y cuando a mí me dijeron, es un sacrilegio, yo le dije, mira, yo no veo el sacrilegio fue que un presidente de la República o un futuro presidente de la República le mandara a cortar las manos a Perón. Eso fue un sacrilegio. Y que hasta el día de hoy no habla nadie del tema, quedó sepultado. Ahora, ¿cuál era el problema del reconocimiento o no de esta mujer? Es que había una herencia entre medio, y bueno, a eso me voy a referir en otro momento, indudablemente son temas que hacen más a la vida de uno y de otro. Cuando los coroneles y los generales, especialmente Ábalos, que había estado siempre al lado de Perón, pero cuando vio, yo no sé si Ábalos pretendía ser el presidente, pero cuando vio el impulso que había tomado Perón, es cuando crean una serie de circunstancias y como no lo podían matar tampoco, porque hasta llegaron a barajar eso, lo mandan preso a Martín García para sacárselo de encima, para cortar el proceso y diciendo, bueno, más adelante veremos lo que ocurre. Lo que pasa es que justamente los sindicatos, no solo el de la carne de Delicio Ensenada, que estaba Cipriano Reyes, y que estaban unas compañías importantes, sino otros gremios
se fueron arrimando, y se creó un estado de efervescencia que fue entonces que los militares se vieron en la obligación, porque parecía que iba a haber un alzamiento popular, una pueblada. Entonces dijeron, bueno, esto hay que solucionarlo. Traigámoslo al Perón para ver de frenar la cosa. En ese lapso es que se produce lo que les decía yo de la carta que le envía Evita, y que pinta un poco una fase de Perón. Era multifacético, pero tiene una fase. El que no la leyó, que la lea, porque es muy simple, pero habla de un hombre simple enamorado de una mujer en serio, y que en la cárcel lo ataca el deseo de volver y casarse con Evita, irse al campo, cualquier lado, abandonar la política antes de comenzar prácticamente. Bueno, lo que ocurre es que al volver y al producirse una serie de hechos que culmina el 17 de octubre, en que se ven en la obligación de que él hable, en realidad la antinomia con Farrell no era tan grande, pero Farrell obedecía al resto. Entre ellos, incluso más, Ábalos estaba que trinaba y tenía una serie, Ábalos era general, pero tenía generales y coroneles detrás de él. Cuando se produce el 17 de octubre, a raíz de la movilización, reitero, de los gremios, no solo de los de la carne, que se destacó por el hecho de que venían del sur, muchísimos vinieron caminando incluso, cruzaron el puente, pasaron por los botes, cruzaron el río. O sea, realmente hubo una demostración del afecto que había tomado el pueblo por el líder, por el que iba a ser su líder. Y uno de los que pinta la situación posteriormente es Mordisquito, el personaje que interpretaba Discépolo, Enrique, pues tenía un hermano Armando que era director de teatro. Enrique dijo, yo no lo invité, no lo creé a Perón, no lo inventé a Perón. A Perón lo inventaron los conservadores, los radicales de la concordancia, y los 10 años de la década infame, los del fraude y todo lo demás, cuyos apellidos, muchos de ellos son los que estuvieron 4 años en el gobierno. Hay una reiteración, una continuidad, sucesión, como queramos llamarlo, de apellidos que yo reitero siempre. Yo hay muchas cosas las reitero cuando hago un escrito y otro, porque creo que hay cosas que tienen que hacerse carne en la gente. Yo les comento que durante 130 años más o menos, no, 120 por lo menos, Martínez de Oz, que fue primero contrabandista y después se plegó a las invasiones inglesas y los ingleses lo pusieron de director de aduanas, hasta
hasta el día de hoy, que fueron varias generaciones y todas de delincuentes, no solo José Alfredo, sino los antecesores de él, los fundadores de la sociedad rural y todo lo demás. Jamás fue preso ninguno. Ni fue preso Cavallo, ni fue preso Alzogaray, ni fueron presos todos los ministros de Economía y algunos presidentes y demás que vendieron el país, lo defraudaron, lo vaciaron, lo entregaron. Ninguno fue preso. Por eso es notable que en estos 4 últimos años hemos tenido tantos compañeros presos que siguen todavía nuestros presos políticos sin causa alguna. Este ha sido un país sin justicia casi toda su vida. Y aunque le preocupó ese tema a Perón mucho, porque él tenía una cantidad de magistrados, una cantidad de jurisconsultos, de especialistas en contra de él. La mayoría de ellos estaban en contra de Perón. No podían concebir la concepción, las estructuras de partido del pueblo y para el pueblo que tenía el gobierno de Perón. Además, contó con figuras como las de Juan Atilio Bramuglia. Entre paréntesis, los cancilleres de Perón fueron eximios, ¿no? El caso Juan Atilio Bramuglia, que venía de la Unión Ferroviaria, justamente el abogado, había sido el apoderado de la Unión Ferroviaria, fue un notable canciller. Y Jerónimo Remorino, que es el que lo sigue, también un canciller de primera. O sea, él tuvo figuras que perduraron a través del tiempo, porque algunas de ellas pueden haber sido empardadas, para decir de alguna manera, pero pienso que no superadas, al menos demasiado. Estaba el caso, como les decía, de Ramón Carrillo, que ustedes saben lo que ha significado para nuestra ciencia y para la ciencia de otros países, porque estuvo en Estados Unidos, estuvo en Brasil, una figura a nivel internacional, a la cual se condenó en el año 53 internamente, porque estaban los mediocres, que algunos de ellos, ustedes habrán escuchado más de una vez cuando Perón decía: estoy rodeado de ladrones y alcahuetes. Y tiene que ver con eso. Él veía, pero a veces la presión era tan grande que cedía. Entonces se enfrió un poco su relación con Carrillo, se enfrió su relación con Mercante, o sea, figuras que habían estado ligadas fuertemente a él. Incluso lo rodeó un grupo de militares que, para la mayoría de ustedes que ha leído algo, se supone que estaban realmente al lado de él y que le eran leales. Sin embargo, cuando en un momento dado, ya enferma, Edita, le dijo, porque a Sola, ella públicamente nunca le faltó respeto a Perón, jamás. Es más, tenía devoción desde el balcón o desde cualquier acto de la vida. En lo personal, en lo íntimo, tenía algunas reacciones. Por ejemplo, cuando le dijo: Juan, cuídate de estos hijos de mil putas que te rodean, porque estos militares son los que te van a voltear. Y no estuvo equivocada. No estuvo equivocada. Porque los que lo rodeaban a él
ya en el año 55 estaban conspirando con Lonardi, con Villada Chaval, con Mario Amadeo, el tío de este delincuente que ha estado en todos los gobiernos y siempre robando y siempre cometiendo delitos, Cerruti Costa, el general Justo León Bengoa, el general Uranga, todos ellos estaban conspirando, pero hacían ver que estaban cerca de él. Perón comete un error en el 56, en el 55, perdón. Después de producirse la barbarie, la matanza del 16 de junio, que es una barbaridad porque es una manera de bombardear una ciudad abierta, es una barbaridad de cualquier manera. Los que están haciendo los judíos con Palestina no tienen nombre por eso aparte, matan chicos, mujeres, para ellos todo es lo mismo, ¿no? Es una barbaridad. Bueno, esa atrocidad pasó en aquel momento. Yo la estoy viviendo cada vez que hablamos del tema, porque veía las trazadoras de las ametralladoras de los aviones. Se veía en el aire una sucesión de guiones, digamos, y realmente era paralizante. Lo que ocurrió fue descomunal. ¿Qué pasa? Él empezó poniéndose firme. El que lee los discursos de la época se da cuenta que él estaba firme y los encaró, los enfrentó. Cuando se produce el golpe de Estado, el golpe de Estado lo produce esa gente que yo los mencioné y lo usan y él encabeza a gusto el tema, que fue el general Arturo Lonardi, y muchos cordobeses. Córdoba fue la gorila, podríamos decir, fue Córdoba la histórica del cordobazo, tuvo varias características a través del tiempo, la provincia de Córdoba. Bueno, ¿qué ocurre cuando se produce el levantamiento? Yo era muy joven, pero hablaba con la gente que estaba alrededor de él, militares y demás. Y le dije, cuando él habló del derramamiento de sangre, yo dije, general, me parece que usted tiene que quedarse. Me dice, vos sos muy joven. Ahí terminó la conversación. Pero, bueno, yo soy de los que creen que si Evita hubiera vivido, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, pues lo hubiera obligado a encarar la lucha. El general Julio Argentino Lagos, me acuerdo como si fuera hoy, venía con el ejército de los Andes, el ejército del norte, camino a Buenos Aires, en mitad de camino, a defender el gobierno constitucional. Miguel Ángel Iñiguez estaba peleando en Córdoba y peleó hasta el último momento. Yo no sé si Perón pensó que se podía perder. Pero lo que sé sí es que en el año, aproximadamente en el año 57 o 58, en esas noches que pasamos juntos, por ejemplo, yo me pierdo un poco si fue en Panamá, donde compartíamos la misma habitación. Entonces yo estaba unos días con él, después venía Pablo Vicente y yo volvía a Buenos Aires, después venía Barrena Guzmán y yo volvía a Buenos Aires.
éramos un poco los tres que estábamos pegados a él y lo íbamos acompañando, porque Perón estuvo solo siempre. Increíblemente, digamos, el hombre que tuvo más adeptos, el hombre que apoyaron las multitudes, no tuvo, digamos, amigos, porque lamentablemente a veces se dejó, dobló un poco el brazo cuando era muy grande la insistencia sobre que fulano esto, que fulano lo otro y demás. Entonces perdió a alguna gente. A Cámpora no. Cámpora fue leal desde el día 1 hasta el día que murió en México. Pero la mayoría fueron quedando en el camino. Y los que realmente lo querían, que eran leales, que no tenían, digamos, la entidad o la estatura, pero que significaron mucho para la resistencia, significaron mucho para el movimiento, como el caso de mi compañero, amigo, hermano Lorenzo Pepe, que es un hombre que con 90 y pico de años se mantiene. Me dijeron que está delicado de salud, pero hemos estado en algunos actos juntos, le hemos hecho un homenaje y demás. Y estaba bien, estaba mentalmente bien. Físicamente tiene un problema porque los que lo conocen saben que es un hombre muy alto, y que a cierta altura de la vida es difícil mantenerse erguido, y él se mantiene erguido. Va con un bastón y a veces lo lleva bajo el brazo, el bastón de compadrito, de elegante que es, como lo fue siempre. Bueno, él como mucha gente, es más, la dirigencia gremial, gran parte, lo acompañó siempre. Digo gran parte porque muchos se valieron de eso para hacer fortunas, otros para hacer arreglos con los gobiernos militares o con la oposición, generalmente con los gobiernos militares. Y había dirigentes sindicales de una proyección muy importante, algunos de los cuales iban de vez en cuando a Madrid. Otro gran amigo y hermano fue Andrés Framini, y bueno, Andrés Framini también iba a verlo, en el recorrido estuvo con él. Ni qué hablar de otro hermano de la vida que fue Luis María Albamonte, que muchos no saben quién es, pero se llamaba Américo Barrios como periodista. Américo fue un tipo excepcional y que también lo fue acompañando. No se quedaban, pero estaban. Sebastián Borro estuvo acompañándolo, ni qué hablar del Bebe, el BBQ, también toda su vida. Después le voy a comentar el problema del BBQ, el problema de Hugo del Carril, que lo mencionaba hoy. El BBQ y Hugo del Carril, entre muchos, integraban un sector muy progresista del peronismo. John William Cook venía justamente de radicalismo, pero yo diría que estaba por encima de la estructura del radicalismo, que se había hecho bastante burguesa, bastante conservadora. Entonces formó un grupo de gente de avanzada dentro del peronismo.
Otro personaje que tuvimos, que era no existía inteligencia en los países antes de la Segunda Guerra Mundial. Existía, pero no había organismo de inteligencia. Perón casualmente fue uno de los primeros que estuvo en Chile haciendo inteligencia como agregado militar, que lo expulsaron, y extrañamente el que lo sucedió, que estuvo unos días en contacto con él antes de que él retornara a Buenos Aires, fue Eduardo Lonardi. Estoy hablando de los años 30, o sea, miren las cosas de la vida, ¿no? Bueno, y les decía el caso de esta gente que realmente era de avanzada, como otros, que algunos de los cuales no dejaron de ser radicales, sino que buscaron un acercamiento con el peronismo, como algunos socialistas, yo qué sé, pero que, digamos, no se resignaban a dejar de ser radicales y a dejar de ser de forja. Y entre ellos, reitero, estaba Alberto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros teníamos, hablando de inteligencia, el primero que le tocó conducir la inteligencia del Estado fue el que ocupó la subsecretaría de Informaciones y Prensa. Informaciones venía a ser inteligencia. Se trataba de Raúl Alejandro Apol. Raúl Alejandro Apol es un hombre que fundó 3 estudios cinematográficos, impulsó la ley de cinematografía, un tipo muy capaz, muy inteligente y todo, pero tenía un rasgo, una similitud en algunas cosas, que se lo dije yo a él también, ¿no? Porque él es padrino de un primo hermano mío y mantuve hasta la muerte de él relaciones tirantes, pero relaciones al fin. Tenía un poco de Goebbels. Él estaba acostumbrado a una especie, confundía un poco la disciplina o la lealtad, yo qué sé, con las ideas de la Gestapo, del espionaje y demás. Entonces tenía un libro negro donde había incluido, entre otros, a John William Cook y a Hugo del Carril. Yo digo siempre, el otro día estuve en una reunión donde hablaban del padecimiento de Hugo del Carril durante el gobierno militar. Y yo les comentaba, pues les digo, así como estamos hablando, no valdría de nada que yo les cambie las cosas para quedar bien o para que crean que las cosas no fueron como fueron. Creo que yo en ese sentido siempre he sido incapaz de falsear. Creo que es dañino el tema de cambiar las cosas, de pintarlas de otra manera. Justamente en una de las noches de Panamá, que le estaba comentando y pasé a otra cosa, pudimos esa noche, tomamos mate, charlábamos, y me dijo, en una noche me comentó, me dijo, mirá, dice, vos eras muy joven y yo hay muchas cosas que te recriminé la edad y demás, pero después no me olvidé, me acuerdo. Y llegué a la convicción, me dice. Eso fue en el 57, pero en el 62 lo hace público, hay un video en que él habla de eso. No sé si tenía vinculación con la visita de Pino Solanas
Getino, que estaban haciendo la hora de los hornos, puede ser la época. Pero en ese 57 me dijo, mirá, yo cometí un error muy grande. No tenía que haber elegido el tiempo, porque al elegir el tiempo está corriendo mucha más sangre de la que hubiera corrido en ese momento. Con la diferencia de que hubiéramos seguido adelante con la revelación justicialista. Bueno, me dijo eso, me habló del tema de Apolo también, y bueno, hay una cantidad de cosas que se iba acordando y que notablemente yo, porque una noche me dijo, carajo, vos, perdona, ¿no? Carajo, vos siempre tenés razón, pero no por lo que estábamos hablando, sino porque aquello se acordaba. Y me dice, yo siempre tuve el tema ese, dice, el error del perjuicio por la edad. Y por ahí preferí la opinión de otro y la tuya no la tenía en cuenta por tu juventud justamente. Bueno, así las cosas, ustedes se imaginan que yo con la boca cerrada siempre, pues sería una falta de respeto que hiciera algún comentario. Bueno, y el otro día cuando se hablaba del tema de Hugo del Carril, le dije, lamentablemente, Hugo del Carril fue víctima, estuvo preso y todo, con la revolución fusiladora, estuvo creo 47 días preso, algo así, en Villa Devoto. Le digo, pero Hugo del Carril fue una víctima del gobierno de facto y fue una víctima de nuestros gobiernos. Por sugerencia de Apol, casi se lo eliminó. Yo creo que Hugo del Carril, al margen de ser un gran cancionista, un buen actor, era un notable realizador y director de cine, un tipo de avanzada tremenda. Ahora, creo que era hijo de un socialista y tenía ideas, era muy evitista, y ya a través de las películas como Las aguas bajan turbias y otras, donde hablaba de la situación que yo comentaba recién, que era la preocupación de Perón, lo de el peón agrario, lo de los mensúes, lo de toda esa gente, que hace 300 años por lo menos, que está esclavizada y que continúa esclavizada. No hemos podido cambiar las características. Y no hemos podido cambiar las características porque detrás de los ingenios, detrás de los obrajes, de todo eso está el poder y está el poder económico. El otro día lo sobreseyeron a este hombre del ingenio Ledesma y de otros ingenios, que es criminal de guerra porque él los entregó allá en Jujuy, Blaquier. Otro caso, el otro día lo sobreseyeron de unos cargos que había, y es lo que decía León Martínez de hoy, todos no hemos podido hasta el día de hoy superar determinadas cosas. Entonces el poder económico, dentro del cual estaba gente también, alguna gente nuestra, como el caso de Puerta, del gobernador de Misiones, que fue presidente por un día, presidente de la República, que era embajador de Macri en España, socio de Macri, todos esos personajes de la mafia, muchos de los cuales, reitero, deambularon dentro de nuestro movimiento, tremendamente. Entonces, la gente de campo, los peones rurales, los golondrinas, los que van a levantar la cosecha, continúan esclavizados.
Y esa fue una gran preocupación de Perón que no pudo resolver, porque hay que recordar que prácticamente estuvo 9 años Perón en el gobierno. Y en el último gobierno estuvo 9 meses. 9 meses. Así que cuando yo, justamente, hace unos días tuve una reunión como esta, ¿no? Virtual, con gente de Montoneros. Y bueno, les comentaba eso y les comentaba también aparte que Perón sabía que algunos de la conducción de Montoneros, yo qué sé, no habían sido leales ni tenían nada que ver con el peronismo. Estoy hablando de algunos, no estoy hablando de la totalidad, porque sería una barbaridad que compañeros que han tenido ideales, compañeros que han perdido la vida, se suponga que no tenían sentimientos y pensamientos. Pero hubo un grupo que no y que no lo obedeció y que a través del tiempo fueron demostrando que servían más a la CIA que al pueblo, digamos que al pueblo, porque yo les decía que nunca estuve en una organización armada, pero conocí a muchos conductores, y acá y en el exterior. Uno de los últimos que murió fue Marulanda, tiro fijo en Colombia. Y bueno, esta gente puede ser tener ideales, yo qué sé, pero el gran problema que hubo después que Perón tuvo que exiliarse, que quedó trunca la revolución justicialista, es que a medida que pasó el tiempo, cuando toma el poder Onganía venía de Estados Unidos con la directiva de poner en ejecución en la Argentina el Cóndor II. Él iba a actuar con el gobierno de facto de Brasil, con Stroessner y con Pinochet, que ya estaban haciendo las tareas en cada uno de esos países. Entonces, Argentina era la que tenía que incorporarse en ese año de 1966. ¿Qué ocurre? Que como este hombre vino con esa misión y demás, comenzó a instalarse la CIA en pleno. Estuvieron siempre tuvieron sus agentes, pero comenzaron a instalarse en pleno en la Argentina. Se crea una situación particular porque en los planes del Cóndor y en los planes de Onganía y demás, no estaba incluido ni tenía nada que ver Lanuse. Y Lanuse era un poco el caudillo de los militares de la época. Quiere decir que se posterga el gobierno que instaura el plan 2, el plan 1, perdón, Cóndor 1. Pero lo derroca y demás, pero queda instalada parte de la gente de inteligencia de Estados Unidos y ya se va armando acá en la República Argentina una organización afín con la que estaba de alguna manera haciendo padecer prisión domiciliaria
y libertad condicional a Perón en España. La vez pasada, Guillermo Moreno habla de la amistad de Perón con Franco, y no hay mentira más grande. Franco no lo podía ver ni a él ni a Evita, a Evita menos, porque Evita cuando fue allá convocó multitudes y para colmo, como tenía esa forma de actuar, le dijo: generalísimo, cuando usted quiera reunir gente, llámeme que vengo y lo ayudo. Bueno, quiero decir que Perón, por eso hay muchas cosas que para mucha gente son incomprensibles, de ciertas actitudes de Perón, incluso a la vuelta. Perón en España es prácticamente alambrado en forma absoluta. Mucha gente tuvo que pagar peaje para verlo, estaba controlado permanentemente. Por eso también el arrepentimiento, el dolor por no haber encarado la pelea en el 55. La conclusión de esto es que cuando él vuelve, yo le voy a decir algo que tampoco lo dice nadie, ningún escritor ni nada. El que lo empuja a Perón para que quiere que venga a la Argentina es Bandor. Ahora, ¿qué ocurre? Bandor lo acompaña, va, y de allá lo dejan salir, pero lo dejan salir alambrado, y él hacía lo detiene a Perón y lo manda de vuelta para España. Les digo porque Perón me decía también, entre otras cosas, los reversionistas históricos me tienen podrido. Reversionistas. El otro día, hablando con un amigo, Fernando Finbach, me contaba que él le dijo a un historiador conocido nuestro, de todos seguramente, le dijo: vos no sos revisionista, sino que sos reversionista. Y me hizo acordar de lo que me decía Perón. Así que estaba arrepentido de todo eso y de los consejos que le había y sugerencias y demás, porque evidentemente comprendió ya en el 57, aunque en el 62 lo hizo público, en el 57, el error que había cometido. Ahora, Perón tenía la desesperación de morir acá. Perón, una preocupación que tenía, recordaba las palabras de Mármol respecto a Rosa cuando dijo: ni el polvo de sus huesos América tendrá. Y como se cumplía la profecía, Perón estaba preocupado. Solamente alguien que está cerca de la muerte. Y hoy lo hablamos con Sandro, no es que yo me ponga en pesimista ni nada. Quiero decir que uno ya tiene otra visión de la vida. Entonces, piensa en ciertas cosas que no tienen por ahí importancia para mucha gente, pero sí para uno. Entonces, él tenía la preocupación de morir en Argentina. Esa era una cuestión. Por eso les hablo los 9 meses. Porque él podía haberlo dejado a Cámpora en el gobierno y manejar él, sin ninguna duda, manejar el gobierno y el poder. No solo por la lealtad de Cámpora, sino porque Perón era Perón. Y Cámpora, por más Cámpora que sea, no era Perón. O sea, eso era evidente. Por eso a los 49 días le pidieron la renuncia y Cámpora renunció sin hacer ningún comentario, sin nada. Entregó la renuncia y se fue. Lo cual demuestra qué estaba haciendo la CIA
¿Y qué hacían algunos conocidos agentes, como el caso de José López Rega, que había estado formando las 3A y esto y el otro? Y el otro día también esta gente de Montonero me dijo, no, porque se supone que Perón auspició y estaba de acuerdo con las 3A. Es una barbaridad que no tiene nombre. Perón hizo lo que pudo, porque él podría incluso haber hecho un acto de rebeldía, pero evidentemente 9 meses de gobierno significan que él ya se veía en el umbral de la muerte. Y bueno, y habrá pensado, a ver si todavía hago un desastre acá, un movimiento, lo podía haber hecho. Él tenía la autoridad y tenía el poder y tenía al pueblo detrás de él. Y bueno, no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Recrudeció lo que él había reconocido, fue más grave todavía, porque él consiguió algunos logros económicos y demás, tuvo elementos como, en el gobierno de Cámpora, elementos como Gelbar, que Gelbar es un hombre que tenía estudios primarios elementales, pero que fue uno de los grandes economistas. Evidentemente, como muchos dicen, yo que pasé por la universidad, o sea, no es que estoy en contra de los universitarios, ¿no? Aclaro, pero cuando decían la universidad no corta las orejas, es evidente. Ahora, el que quiere superarse se supera. Gelbar era un eminente economista, un hombre que llevó adelante una cantidad de empresas impresionantes y tenía, claro, a lo largo de la vida se hizo, a lo largo de la vida estudió, a lo largo de la vida supo, incluso pudo, logró por lo menos hacer unas operaciones con Cuba, ayudándola porque envió vehículos argentinos, una cantidad de cosas, pero no pudo, si no hubiera sido por lo que le ocurrió a Perón, que hubiera vivido 10 años más en esa oportunidad, era la segunda oportunidad, solamente con las propuestas y los emprendimientos de Gelbar, el país hubiera salido adelante sin ningún problema. Porque Gelbar iba a traer barcos frigoríficos, barcos, los que se dedican a la pesca y que hacen todo, lo elaboran todo dentro de los barcos, factorías, barco-factorías, y en uno de los puertos de Santa Cruz, justamente, que es uno de los que tiene mayor profundidad, mayor calado para entrar los barcos, había propuesto comprar esos barcos y hacer justamente ahí una gigantesca factoría para elaborar el pescado, industrializarlo, todo. Había hecho un preconvenio para tener cámaras de vapor, cámaras de vapor para cocinar la carne, particularmente del ganado muy grande, porque el llamado corned beef o viandado, no sé, que es la carne hervida en cámaras de vapor, de animales grandes, que si no sería muy dura la carne,
son de preferencia del paladar de gente de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra mismo. O sea, es una de las comidas que ellos prefieren. Hubiéramos tenido un desarrollo industrial grandísimo. Bueno, lo que se corrió en ese momento, López Rega, las 3A y todo, alertaron a los militares y todo, que todo eso que venía llave en mano, o sea, los polacos venían y lo instalaban y entregaban la llave, no había nada que hacer, nada más que hacer. Y a unos precios, les aseguro que era irrisorio casi. Y entonces hicieron difundir la cosa de que en realidad es como el tema ahora de la vacuna, ¿no? Como si la vacuna fuera, el que se da la vacuna se hace ruso al día siguiente. Bueno, en ese momento todos los establecimientos que se podían instalar acá rápidamente, que podían desarrollar la economía del país, que podían sacarnos de la situación en que estaba y dejarnos en un estado muy floreciente, no porque era un país comunista, entonces corríamos el riesgo de que se infiltraran a través de las cámaras de vapor y de cosas que son ridículas. Por eso les digo, lamentablemente, yo de los tres que les mencionaba, hubo varios, pero de los tres que les mencionaba, que eran los más íntimos de Perón, el único que siguió al lado de él hasta el 10 de junio, porque el 12 de junio fue el famoso discurso, pero después yo no lo pude ver más porque estaba López Rega por medio y no podía verlo nadie. Y ya hasta se había corrido la voz que le habían dado una inyección, que lo habían matado. Yo no puedo opinar, a veces me han preguntado, son hipótesis que se tejieron, no lo sé, pero que lo aislaron, sin ninguna duda. Y bueno, perdimos notables oportunidades. Yo por eso, cuando toco el tema histórico, yo qué sé, y el tema de la resistencia peronista, que hay gente que ni se imagina que hubo mucha gente del movimiento que sacó ventaja y sin embargo hubo radicales, socialistas, demócratas, que venían a apoyarnos y nos apoyaban desde el punto de vista económico, material también para seguir adelante. Algunos ya nos habían entendido, pero otros no nos entendían del todo, pero sentían cierto respeto por la militancia que teníamos, porque ellos sabían que estábamos dejando de lado la vida, todo, para lograr volver a instalar un gobierno que hiciera al país económicamente libre, soberanamente, con soberanía política, con justicia social. Entonces esa gente nos apoyó. Hubo gente que no. Hubo dirigentes sindicales que hacían colectas para mandarle a Perón, que jamás le mandaron un centavo. Hubo cosas muy, muy lamentables. Pero bueno, todo eso es parte de esa larga historia en la que, reitero, hemos tenido que sufrir todo tipo de situación. Bueno, Sandro, tenés cerrado el micrófono. Sí, ahí Gustavo habla. Gustavo. Bueno, Carlos, Sí. desde ya nos ha hecho un repaso
por los 3 gobiernos de Perón, obviamente el segundo y el tercero con más brevedad en el tiempo. ¿Le parece si empezamos con algunas preguntas que tienen aquí los que están participando de la videoconferencia? Sí, Gustavo, una sola cosita. Yo les estaba diciendo, cada vez que escribo algo sobre el tema o lo hablo, le digo que no tardamos 18 años en volver al gobierno, sino que tardamos 48 años, para que la gente lo piense. Tuvimos que esperar 48 años para volver al poder. Por eso es que tenemos que ver la manera de poner en valor al actual gobierno, porque la estrategia utilizada para ganarle al fraude del macrismo, después de 4 elecciones fraudulentas, no puede quedar en el camino. Yo sugiero, y acá termino, que se apoye a muerte al gobierno de Alberto Fernández, pero que se lo haga en forma crítica. No volvamos al alcahuetes y ladrones, no. Seamos críticos en lo que corresponde. Y marquémosle a Alberto, si se equivoca en algo, marquémoselo, porque él también lo ha dicho eso. Bueno, hasta ahí. Carlos, tenemos una consulta aquí de nuestro compañero Germán, que habíamos estado hablando un poquito antes que empiece la charla, del secretario general del naciente Sindicato de Trabajadores Agropecuarios. Sí. Y él hace bastantes consultas que se podrían resumir en algún consejo, alguna palabra que usted le pudiera dar a la conducción del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios en esta ardua tarea que están encarando, que es presentarse como una alternativa al sindicato que hegemoniza la actividad agropecuaria, que ya sabemos todos cuál es que es la UATRE. Bueno, ellos vienen a tratar un poco de romper esa hegemonía y traer una propuesta diferente para los trabajadores agropecuarios. ¿Qué consejo le daría para ellos que están empezando? Bueno, mira, yo sé que están dentro de una tarea muy ardua. Desconozco la organización, discúlpenme, pero me iré informando. Porque justamente tanto UATRE como la organización que es RENAPER, creo algo así, ¿no? No quiero equivocarme, que es la que... Renatre. Fueron utilizadas para cualquier cosa. Y yo viajaba y veía a los peones durmiendo con la familia tirados en medio del campo con una lona encima, mientras algunos dirigentes hacían gala de la fortuna que tenían y de la vida que vivían. Entonces, yo les digo, quiero creer que están encaminados en una línea de ideales, porque cuando uno tiene que enfrentar a una organización poderosa, no me refiero a la organización sindical, me refiero a los personajes, se hace muy complejo. O sea, van a tener que militar mucho, van a tener que cimentar la unidad. Con la unidad se llega a todo. Indudablemente la organización, sin duda, y la solidaridad, pero la unidad es fundamental. Quiero creer que los trabajadores del campo, cuando vean la actividad que desarrollan, les va a brindar el apoyo que necesitan para ir adelante. Carlos, después también Aaron
nos estaba preguntando su opinión acerca de la relación y la influencia de López Rega en Perón, ¿no? En los últimos tiempos de la vida de Perón. ¿Qué nos podría contar respecto a eso? Bueno, yo le digo rápidamente que Perón estuvo 3, 4 veces a punto de echarlo, lo echó. Y fue María Estela Martínez la que lo respaldó, porque había una situación ahí que ustedes se habrán enterado a través del tiempo, el tema de, digamos, traspolar el espíritu de Evita a esta mujer, cosas muy, muy ridículas, pero que bueno, que servían al brujo para manejarla ella primero. Y ya después, la estructura de gobierno que había en la Argentina, cuando renunció el año 49, 49 días después de asumir Cámpora, él lo pone al cuñado de él, Raúl Lastiri, que era presidente de la Cámara de Diputados, que había sido echado por Nicolini por ladrón. El hombre de las corbatas, para los que tienen algo más de edad. Bueno, el tema es que se apoderó del país, se apoderó del gobierno, o sea que Perón prácticamente ya estaba en una situación mal de salud, porque lo comentamos con Jorge Antonio, lo comentamos con José Embrioni, que el general Embrioni era realmente un tipo muy leal a él, muy vinculado, una gran persona. Digamos, hasta las 2 de la tarde, así, Perón, uno hablaba con él, estaba bien. Después de esa hora parece que divagaba un poco. Y yo creo que fue un motivo más, el tema de la salud, que hizo que López Rega tuviera, no influencia, casi manejo. No se olviden que los desaparecidos y los muertos son anteriores a marzo del 76, una gran cantidad, comienzan antes que la Operativa Independencia, que esto, que el otro. Ni se olviden que lo hicieron renunciar a Carcaño, que era un teniente general leal. Hicieron renunciar a 37 generales, le dieron la baja para colocar a Jorge Rafael Videla, que era el enviado de Estados Unidos. Entonces eso les puede dar más o menos idea de qué significaba López Rega, qué era López Rega en aquel momento. Así que indudablemente era un tipo que se apoderó con todo un aparataje de Perón. Y lo que pudo hacer Perón, que hizo algunas cosas importantes en esos 9 meses, lo hizo, pero como hechos aislados. Y después, si uno se pone a ver los antecedentes de muchos miembros del gabinete, se va a dar cuenta que hay gente que ni siquiera tenía nada que ver con el movimiento popular, no hablemos del peronismo, con el frente mismo, ¿no? Así que sí, sin duda. Era un personaje siniestro. Sí. Muy claro, Carlos. Carlos, para no seguir abusando de su tiempo, vamos a cerrar con la última pregunta que la hace nuestra vicepresidenta de la agrupación, que es Jennifer Noro, con quien también tuvo la oportunidad de hablar un ratito antes de que empiece la charla. Ella es concejal del partido de Berazategui, es directora de juventud del partido de Berazategui y es un referente de la juventud local. Entonces, lo que nos está preguntando es, ¿cómo podría usted definir la relación que tuvo Perón a lo largo del tiempo con la juventud? ¿Qué papel jugó la juventud en la política de Perón? Bueno, hay un tema, porque muchas organizaciones que fueron militantes, que fueron
de acción que tuvieron luchadores, tomaron fuerza después del 55, o sea, se hicieron un poco en la lucha. Muchos dirigentes sindicales que estuvieron en el gobierno de Perón, por razones de que se trataba de un gobierno popular, que estaba prácticamente la conducción gremial, todo, y que se establecían acuerdos como los del Consejo Económico y Social y demás, los gremios casi no tenían, tenían participación, pero no era una cuestión de oposición. Y con la juventud, era una juventud que se iba formando en la Unión de Estudiantes Secundarios, en otras organizaciones, pero que, digamos, comienzan a tener cuerpo después del 55 porque es la lucha, es la pelea. Por eso es que hay una cantidad de compañeros que salieron de la JP que después perduraron la conducción, algunos de ellos presos, como el caso de Dante Gullo, de Juan, que estuvo 7 años preso, y que hasta el último día, pobre, digo pobre porque era joven, entonces a veces uno lamenta más, y es lógico, la partida de los jóvenes que la gente mayor. Pero Perón los recibía, Perón los auspiciaba, Perón los respaldaba, pero era un respaldo moral, era un respaldo sentimental, si se quiere. Pero indudablemente, como estábamos en la pelea, estábamos en el llano, muchas organizaciones tenían que pelear casi en forma autónoma, digamos, más allá de que estuvieran dentro del movimiento, pero no podían, digamos, lograr un apoyo que no fuera un apoyo político, un apoyo que es importante, ¿no? Sin duda, un apoyo moral, como el que les dio Perón. Pero la juventud peronista tuvo mucho que ver en el proceso de la resistencia y en el proceso de la vuelta, diría. Hubo un grupo que formó la juventud sindical, que era otra cosa. La juventud sindical tenía algunos elementos buenos, pero tenía muchísimos que en realidad no estaban encuadrados dentro de lo que era el peronismo. Estaban tirados un poco más a la derecha y respondían a algunos dirigentes sindicales cuya posición era esa, porque estaban más, cuando se habla de la burocracia sindical y lo que sé, se es muy injusto a veces, porque hay dirigentes que han hecho un aporte muy grande y que han tenido por ahí errores o han tenido algunas falencias, entonces se desconoció todo lo que habían hecho en su vida. Yo les puedo decir, tiene que ver con la juventud también, ¿no? Porque había dirigentes jóvenes también sindicales. Yo les puedo decir que había individuos que fueron un poco vilipendiados, calumniados y todo, como el caso de Bandor, que yo digo siempre que cuando van cambiando las dirigencias sindicales, uno va comprendiendo la dimensión de los dirigentes. En un momento dado en Argentina, Bandor, Tosco, después Ongaro, fueron los que, Andrés Framini, lógico, ¿no? Fueron los que
llevaron adelante el movimiento, como hablo del caso de Gullo, porque Gullo fue realmente un luchador, y Gullo, saben que desapareció, la mataron la madre, lo mataron el hermano, o sea, circunstancias que hay que pasar para saber cómo son realmente, ¿no? Creo que sí, Perón con la juventud estuvo muy de acuerdo. Lo de, yo les explicaba el caso Montoneros mismo, lo del día 12 de junio, fue lamentable, pero si ustedes ven, cuando el 17 de octubre, cuando el 12 de junio se produce esa ruptura, ese choque, si ustedes observan, porque están los videos de la época, Perón está hablando y López Rega está al lado moviendo los labios diciendo lo mismo que Perón. Y no es que le está dictando a Perón, no. Es que la influencia de él tuvo que ver, más allá de que hubiera elementos buenos y malos, tanto en la JP como en Montonero y demás, pero Perón en sus cabales no hubiera producido la ruptura que produjo en la Plaza de Mayo cuando echó a la columna norte. Que llegó, le sacaron una cosa, la columna norte no podía haber llegado, no debía haber llegado, de acuerdo a los proyectos y a la organización, a Plaza de Mayo, porque López Rega había distribuido ¿cómo se llama?, gente de gendarmería, policía, gente de seguridad, para que no pudieran entrar a la capital. ¿Qué ocurrió? El presidente de la Cámara de Diputados, o del bloque, ahora estoy en la duda, era Ferdinando Pedrini, del Chaco, que estaba dentro de la línea tradicional del peronismo. Pero Adán Pedrini, el hermano menor de él, había sido montonero, era diputado, creo que provincial por aquella época, y él encabezaba la columna norte, que no estaba en los cálculos de López Rega, que había organizado para parar al grupo. Cuando llegan, lo para la policía y lo paran a él justamente y le preguntan quién es, porque esperaban otro nombre. Cuando él dijo Adán Pedrini, el grupo que había ahí consultó, no a López Rega, consultó a un grupo de seguridad, dijo, viene un tal Pedrini, viene, no, adelante. Y ahí es cuando se produce eso. No hay nada casual, es como el tema de Seiza, que no, eso no se los comenté, pero ese 10 de junio, Perón me dijo, yo te dije que era muy difícil que los movimientos trasciendan a sus líderes. Entonces te dije, puede desaparecer el peronismo. Cuando yo desaparezca, puede ser. Y ese día me dijo, el peronismo murió en Ezeiza. Fue la idea que tuvo él en esa situación y en ese momento de la vida. Lo que pasa es que como el peronismo, porque él vio todo eso y se quiso morir realmente, pero lo que ocurre es que el peronismo no termina, no va a terminar nunca, porque está asentado en el pueblo, en los más humildes, en los trabajadores. No somos los intelectuales, ni los directivos, ni los dirigentes, no. Yo recorría en la época, reitero, la resistencia a los pueblos, y me invitaban a algunas casas muy humildes,
en todas había un altar, pequeño altar, con evita, flores, esto, lo otro. Era algo que estaba dentro del pueblo, que se había metido de manera tal que es imposible terminar con el peronismo, porque hemos tenido conducciones malísimas, pero como estaba sentado en la base, esas raíces que se habían echado, entonces eso no puede morir nunca, sin ninguna duda. Creo era el Jennifer que preguntó, ¿no? Sí, Jennifer. Sí. La pregunta fue de parte de Jennifer. Bueno, Carlos, yo le voy a dar el pase de la palabra a Sandro, secretario general de nuestra agrupación. Reiteramos el agradecimiento, en primer lugar, a usted, que nos ha brindado una gran parte de su tiempo, a todos los compañeros por estar, permanecer y estar muy atentos y hacer sus preguntas y sus intervenciones. Así que, Sandro, te dejo con la palabra. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, gracias, Carlos, por la gran charla que nos ha dado. La verdad que hemos aprendido muchísimas cosas y cosas que deben quedar en el tintero. Tenemos para un asado de 72 horas contigo. La verdad que muy interesante todo lo que nos contaste. Bueno, en nombre de la agrupación Argentina Nace, quiero que sepas que siempre tenés las puertas abiertas de nuestra agrupación. Nos sentimos muy cómodos, bueno, te llevas amigos de esta agrupación. Te quería dejar el saludo de Claudio, que por un tema personal no se pudo conectar, pero te manda un abrazo cordial. Y bueno, y ahora como Pablo también se tuvo que retirar porque tenía otro Zoom de una entidad deportiva que conduce él también en Chubut, se tuvo que retirar y ir a esa actividad. Entonces, como palabra de despedida de que te le iba a dar un sureño, se la voy a dar a otro sureño, que es Raúl Martínez, que es un ex diputado provincial de la provincia de Río Negro. Así que Raúl, te cedo la palabra. Gracias, Sandro. Ha sido muy enriquecedor esta charla. Nos has desandado, Carlos, de muchas cosas. Nos has clarificado de situaciones que no siempre la historia cuenta en su real dimensión o en la verdad de cómo ocurrieron. Tiene el ancho de banda bajo, Raúl. Esperamos a ver si se reacciona. Raúl. Tanta riqueza en tu relato, en tus anécdotas, y te lo queremos agradecer mucho en nombre de todas las compañeras y compañeros. Nos quedamos sin... No, sí, te escuchamos, Raúl. Bueno, no, eso. Yo no sé si si Carlos no nos pudo escuchar. Bueno, hay mucha demanda de señal en el sur, así que bueno, un poco interpretando las palabras que quiso decir Raúl, que nos dejaste una rica información y una rica charla, así que bueno, agradecerte en nombre de todos los compañeros y compañeras federales que integran la agrupación Argentina Nace. De vuelta, decirte que sos un amigo de la casa y que siempre vas a tener las puertas abiertas de esta agrupación. Bueno, muchas gracias y un fraternal abrazo para todos. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, compañeros, gracias por estar un domingo. Ya próximamente vamos a pasarle los flyers de las próximas jornadas. Por el viernes vamos a hablar sobre, una compañera nos va a hablar sobre la violencia laboral, una funcionaria del Ministerio de Trabajo. Y bueno, y estamos en la tratativa del sábado poder tenerlo al doctor Ginés González García, un poco comentándonos de la pandemia y el tema de la vacuna. Sé que está con mucho trabajo, Ginés, pero bueno, estamos en tratativa para poder, si lo podemos tener este sábado. Carlos, gracias, padre, muchas gracias. Compañeros, a todos, que pasen un lindo fin de semana y feliz Día de la Niñez. Gracias. Gracias, Carlos. Chao, compañeros. Gracias, compañero, compañera, gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Carlos. compañero Carlos. Un aplauso, ¿no? Para Carlos, sí, muy bien. Gracias, La compañeros. niña siempre está al tanto, muy bien.